Gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación, hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. Y el pueblo argentino en este cabildo abierto puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. La Guerra de las Malvinas, una historia de decisiones, valor y tragedia. Imagina tener apenas 18 años. Hace unos meses estabas con tu familia, estudiando, trabajando o pensando en tu futuro. De un momento a otro, recibes un uniforme, un fusil y una orden, viajar a unas islas frías y lejanas para ir a la guerra. Esa fue la realidad de miles de jóvenes argentinos en 1982. Pero para entender cómo ocurrió todo, primero debemos viajar algunos años atrás. En 1976, Argentina quedó bajo el control de una dictadura militar. Los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado y prometieron restaurar el orden, pero con el paso del tiempo el país comenzó a vivir una de las etapas más oscuras de su historia. Hubo censura, persecuciones, desapariciones forzadas y una economía cada vez más deteriorada. Para 1982, el gobierno del general Leopoldo Galtieri atravesaba una profunda crisis. Miles de personas protestaban en las calles y la popularidad del régimen se desplomaba. Fue entonces cuando la junta militar tomó una decisión que cambiaría la historia. Estas islas están al lado de Argentina, pero pertenecen al Reino Unido. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, mucho antes de que Argentina siquiera existiera como país, los colonos británicos llegaron a estas islas y se quedaron allí. Posteriormente, cuando Argentina logró su independencia, miró estas islas ubicadas justo frente a su costa y pensó, deberían ser nuestras. Sin embargo, el Reino Unido no estuvo de acuerdo. Durante décadas, ambos países discutieron y reclamaron la soberanía de las islas. Entonces, en 1982, Argentina decidió que había esperado demasiado tiempo y las invadió. Y, sinceramente, el plan tenía cierta lógica. El Reino Unido estaba a 8.000 millas de distancia. Nadie cruza un océano entero por una granja de ovejas, pero el Reino Unido miró a Argentina y respondió, no va. En consecuencia, envió 127 buques de guerra a través del Atlántico y recuperó el control. Las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur y administradas por el Reino Unido desde 1833, habían sido reclamadas por Argentina durante generaciones. Recuperarlas era un sueño compartido por gran parte de la población argentina. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas y tomaron el control casi sin resistencia. La noticia provocó una enorme celebración en Argentina. Miles de personas salieron a las plazas con banderas, convencidas de que, después de casi 150 años, las Malvinas finalmente habían regresado al país. Sin embargo, la alegría duraría muy poco. A más de 12.000 kilómetros de distancia, el gobierno británico, encabezado por Margaret Thatcher, respondió de inmediato. Para el Reino Unido, las islas seguían siendo territorio británico y no estaban dispuestos a perderlas. En cuestión de días, una gigantesca flota naval zarpó rumbo al Atlántico Sur. Lo que muchos pensaban que sería un conflicto breve estaba a punto de convertirse en una guerra que marcaría para siempre la vida de miles de familias, tanto argentinas como británicas. La guerra avanzó rápidamente y la realidad en las islas fue muy distinta a lo que muchos habían imaginado. Miles de soldados argentinos tuvieron que soportar temperaturas bajo cero, fuertes vientos, lluvia constante y noches interminables.
Muchos de ellos apenas tenían entre 18 y 19 años y estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Aunque también había militares profesionales y unidades de élite, una gran parte de quienes combatían nunca había vivido una guerra real. Así es, señor. Sargento Maldonado, perteneciente a la tercera sección del Regimiento de Infantería 8, agregados a la Compañía de Infantería C del Regimiento 25, a orden del Teniente Primero Esteban. ¿Puede contarnos algo de lo ocurrido, sobre todo en ese momento heroico que no queremos olvidar? En el combate tomado con contacto con el mismo enemigo, pongo de manifiesto la voluntad, la iniciativa, el heroísmo de nuestros soldados, puesto que las condiciones climáticas de ese día no eran aptas, ¿no es cierto?, para llevarlas a cabo. ¿Dónde estuvieron esperando el combate? Nosotros estuvimos esperando a 3 kilómetros del puerto Darwin, donde nos hicimos pie en una altura, esperando al enemigo. Cuando aparece el enemigo, ¿qué hora es? Bueno, el combate empezó a las 4:20 de la madrugada, y haciéndonos fuerte hasta las 4:25 más o menos de la tarde, o sea, 16:25 aproximadamente del día 28. En alguna pausa, si la hubo, ¿qué pensó dentro de esas 12 horas? Bueno, pensar en ese momento no se piensa nada, solamente se piensa en el propósito por qué lo estamos haciendo, dado que después de haber tomado contacto con ciertos individuos ingleses, por medio de otros traductores, ellos se admiraban por las posiciones nuestras y evidenciando, ¿no es cierto?, gran nivel de nuestros soldados. Pero Jorge Oscar Ledesma de la Carlota. Las historias de valentía fueron innumerables. Hubo soldados argentinos y británicos que lucharon hasta el límite de sus fuerzas, convencidos de que cumplían con su deber. Al mismo tiempo, muchos veteranos argentinos relataron años después que sufrieron hambre, frío y graves dificultades logísticas, convirtiendo aquella experiencia en una marca que llevarían para siempre. Mientras tanto, el conflicto también se libraba en el mar. El 2 de mayo de 1982 ocurrió uno de los episodios más debatidos de toda la guerra. El crucero argentino Ara General Belgrano fue hundido por el submarino británico HMS Conqueror. En el ataque murieron 323 marinos argentinos. Es decir, la mitad de bajas argentinas de esta guerra. La controversia surgió porque el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión marítima establecida por el Reino Unido. Sin embargo, el gobierno británico sostuvo que cualquier buque de guerra argentino podía ser atacado si representaba una amenaza militar. Más de 4 décadas después, aquel episodio sigue siendo motivo de debate entre historiadores y especialistas. Argentina también logró importantes golpes militares. El destructor británico HMS Sheffield fue alcanzado por un misil Exocet argentino, demostrando que la guerra estaba lejos de ser sencilla para cualquiera de los dos bandos. ¿Cuál fue su reacción cuando escuchó las noticias sobre Sheffield? Me sentí conmocionado. Tengo la esperanza de que se llegue a una solución pacífica. Me gustaría que todo se resolviera por la vía diplomática. Pienso que eso sería lo razonable. Yo sabía que esto iba a ocurrir, es inevitable. Cuando usted tiene misiles en un barco, es evidente que lo van a atacar. Era predecible, y me siento muy triste. En el plano internacional, Argentina no estuvo completamente sola. Perú brindó apoyo diplomático y envió material militar. Al igual que otros países latinoamericanos que expresaron su apoyo político. Por otro lado, Chile, gobernado entonces por Augusto Pinochet, colaboró con el Reino Unido proporcionando información e inteligencia. Debido a las tensiones territoriales que existían entre Chile y Argentina en esa época, esa decisión sigue siendo recordada por muchos argentinos como una traición. Después de 74 días de guerra, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron en Puerto Argentino, conocido por los británicos como Stanley. El saldo fue devastador. Murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Detrás de cada número había una familia, un sueño y una vida que nunca pudo continuar. Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo González, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Así es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sabemos todo. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo
más podamos, con tal de ayudar al país. ¿Qué piensa que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de, 19 para arriba. Y ahora tratamos de, en parte de reservistas administrativos, y tratar de acomodarnos. ¿Se lo dijiste a tus padres? Sí, me brindaron todo el apoyo. ¿Vos también? También. ¿Vos también? ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario. La victoria fortaleció políticamente al gobierno de Margaret Thatcher. 4 años más tarde ocurrió un momento que muchos argentinos interpretaron como una especie de revancha simbólica. En el Mundial de México 1986, Argentina enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final. Diego Armando Maradona anotó 2 de los goles más famosos de la historia del fútbol, el primero, conocido como la mano de Dios, y el segundo, considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos o el gol del siglo. Aunque Maradona explicó que el primer gol fue una picardía futbolística, para muchos argentinos aquella victoria representó también una forma de sanar, al menos en el terreno deportivo, una herida que seguía muy presente tras la guerra. Hoy, más de 40 años después, las Islas Malvinas continúan siendo administradas por el Reino Unido, mientras Argentina mantiene su reclamo de soberanía por la vía diplomática. Ambos países sostienen posiciones diferentes y el desacuerdo continúa, aunque ya no existe un conflicto armado. La Guerra de las Malvinas nos recuerda que las guerras rara vez tienen verdaderos vencedores. Detrás de las banderas, los discursos y las decisiones políticas, siempre quedan madres esperando a sus hijos, familias rotas y jóvenes que jamás pudieron regresar a casa. Quizá la lección más importante sea que la paz siempre vale más que cualquier batalla. Porque ningún territorio puede devolver la vida de quienes la perdieron, y la historia solo tiene sentido cuando aprendemos de ella para no repetir los mismos errores. Suscríbete para que no te pierdas más datos e historias interesantes. Estamos cerca de los 1000 suscriptores.